mesa redonda en torno a esos retornos físicos y simbólicos del exilio y de los españoles, de la expatriación, de la migración durante la dictadura. El caso del socialismo español es un caso decisivo porque a veces la imagen del exilio es solo la de los refugiados de 1939 y yo siempre he hablado de una segunda generación del exilio formada por esos hijos de los refugiados del 39, pero también por personas que a lo largo de los años 40 y 50, por razones diversas, a caballo entre lo político y lo económico, salieron de España. El caso es la familia de Carmen García Bloise, que salió al final de los 40, y que formaron parte de las organizaciones políticas y sindicales en el exterior. Pero también la de los emigrantes que por diversas razones salieron a la emigración económica en la España de final de los 50 o primeros 60 y que también se agrupan en la UGT o en el Partido Socialista o las Juventudes en el exilio. Eso conforma lo que yo llamo la segunda generación y por tanto no es solo el retorno de los refugiados del 39, es el retorno de todas esas personas que habían vivido la experiencia en Europa de posguerra y que con todo ese bagaje de construcción de Europa y de creación de estados del bienestar retornan a España, jóvenes o no tan jóvenes, y que participan en esa construcción de la democracia en España ya después de Franco. Es un caso singular porque en otros casos, digamos que en el caso del socialismo se produce ese retorno en los años 70 y primeros 80. En el caso de otras formaciones políticas el retorno empieza ya desde la propia dictadura, de forma ilegal, clandestina, y de forma ya a veces legal desde los años 50. Hay una política de retornos durante la propia dictadura, cosa que no ocurre en el socialismo español. Estaba mal visto cuando vuelve Rafael Méndez al inicio de los años 60, eso es muy mal visto por la dirección del socialismo español en el exilio. Rafael Méndez había sido subsecretario con Negrín y había estado en México, y eso se veía como una posible instrumentalización de la dictadura, de ese retorno, y que perdiera sentido el mantener la llama de la denuncia de la dictadura desde el exterior de España. Bueno, sin más, yo creo que, dicho eso, Manuela Roca es la coordinadora de esta mesa y hará la primera intervención. Buenos días, muchas gracias, Antón. Quería agradecer, por supuesto, a todos los integrantes de la cátedra del exilio, entidades, investigadores, su participación en ella y especialmente a Antón, que se ha encargado dirigir esta mesa redonda. Vamos a comenzar el trabajo propiamente dicho de lo que es la mesa con una serie de protagonistas y de personas que han pensado sobre esta problemática, sobre la problemática del retorno de los exiliados y fundamentalmente el peso que tuvieron los retornados de segunda generación, que fueron los que mayoritariamente se incorporaron a los países. Se ha trabajado, lo ha dicho Abdón, mucho sobre el camino de ida. El camino de ida ha sido objeto de investigación por parte de un montón de compañeros. Se ha trabajado desde todos los puntos de vista, desde lo que significó para el exterior, para el interior, dentro, fuera, las repercusiones sociales, personales, políticas, económicas. Sin embargo, nos hemos quedado todavía muy lejos de llegar a un trabajo suficiente sobre lo que el retorno de los exiliados ha significado dentro de la sociedad española y fundamentalmente de cara a la configuración de un nuevo sistema político y a la apertura de una sociedad democrática. Y me parece que este es un trabajo que desde luego no es que sea pionero, pero es importante el que está haciendo la cátedra del exilio en este sentido. Fundamentalmente me parece decisivo en la historia de las organizaciones socialistas. Cuantitativamente es mucho menor el impacto que tiene el retorno que el impacto de la salida, eso es evidente. Sin embargo, en la historia de los partidos y de los sindicatos, y fundamentalmente de los partidos y el sindicato socialista, es fundamental el peso que tiene los retornados. Quizá cuando nos acerquemos al análisis, a la investigación, podemos decir que no fue tanto o que fue menos, pero es un tema que evidentemente hay que estar pendiente por parte de nuestra historiografía. Hay que tener en cuenta que el peso del exilio dentro de las organizaciones socialistas
fundamental. No solo porque en términos numéricos se puede decir que las organizaciones socialistas fueron las organizaciones dentro del campo republicano que más cantidad de exiliados expulsaron al resto del mundo. En Europa prácticamente llegaron a todos los continentes, sino porque yo diría que esto es fundamental. Las instituciones socialistas tuvieron una importancia fundamental en el exilio y sus núcleos de dirección estuvieron desde 1944 muy asentados en el centro francés, en el centro de Toulouse, y además a partir de una determinada fecha, mediada la década de los 50, van a tener además la responsabilidad de dirigir también los destinos de lo que sucedía en el interior de España, es decir, de la clandestinidad. Yo creo que esta cultura política que surge dentro del exilio es una cultura política muy definida, que tiene unas características ligeramente distintas a las que había venido teniendo la cultura política socialista tradicional. Yo no voy a extenderme porque lo van a hacer los compañeros y los integrantes de la mesa redonda, pero yo caracterizaría en dos puntos fundamentales estas diferencias o estas características muy específicas de lo que es la cultura del exilio socialista. La primera de ellas consideraría que es la preeminencia de los aspectos organizativos. Las organizaciones socialistas en el exilio tuvieron un respeto a las normas de funcionamiento muchas veces que era casi increíble en las condiciones en las que se estaba desarrollando sus actividades. Esta práctica idolatría por lo que son los rituales democráticos, el respeto de sus estatutos, sus normas internas de funcionamiento, y todo esto es un punto fundamental que va a ser de respeto común de todas las organizaciones socialistas. Y la segunda característica a la que yo me referiría como una característica fundamental de la cultura política del exilio, así en términos generales, es la búsqueda permanente del apoyo de las organizaciones internacionales de su entorno, tanto la Internacional Socialista como en su momento la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, la cercanía a los partidos y a los sindicatos homólogos de los países fundamentalmente europeos. Todo ello va a suponer el reconocimiento del socialismo en su contexto. Esto es lo que al final de cuentas se busca con esta política del exilio. Que los militantes que mayoritariamente retornan a España no sean los militantes que vivieron las grandes disputas o los grandes problemas internos que tuvo el socialismo en los años 30 y los años 40, va a ser también bastante importante porque va a contribuir a que se transmita aún más esta idea de la cultura política del exilio como algo preeminente. Yo creo que para empezar a trabajar hay que dejar bastante claro un punto de partida, y es que ni el partido ni el sindicato tuvieron un protocolo de actuación respecto a lo que iba a ser el retorno. Indudablemente, seguramente en sus órganos de dirección se pensó sobre esto, pero no hubo una política determinada en la que se distribuyera los recursos que del exilio iban a venir, las posibilidades que el exilio iba a prestar a las organizaciones. Y partiendo de ahí, con una especie de improvisación, las organizaciones socialistas tuvieron modos distintos de interpretar este retorno del exilio. Y no fue lo mismo el retorno en el partido que el retorno en el sindicato, por ejemplo. Yo creo que hay otro punto que hay que valorar, y esto le pido también a los ponentes que intervienen en esta mesa: si esta cultura política del exilio caló más por la llegada de los propios emigrantes exiliados, o fue una, digamos, influencia que se fue gestando a lo largo de la década de los 70, una influencia en la que había un camino de ida y de vuelta, en la que los españoles de la clandestinidad, los socialistas, salían a las reuniones en Toulouse, a las reuniones en Bayona, veían a sus compañeros, trabajaban en los organismos internacionales cuando les era posible, tenían la ocasión de participar en los congresos de las organizaciones hermanas, y al mismo tiempo, de alguna manera, también las fronteras se iban haciendo más permeables y había una serie de influencias de retorno. Yo creo que es posible valorar si esta influencia se fue extendiendo a lo largo de la década de los 70 y fue menos personal de lo que podría parecer con la llegada de un grupo de inmigrantes, de exiliados. Yo creo que con estos planteamientos la idea fundamental es analizar una serie de puntos en los que fundamentalmente vamos a intentar centrarnos en cuál fue la importancia cualitativa
en las distintas organizaciones del peso de los exiliados, tanto en el partido como en el sindicato, y menos evidentemente en las juventudes socialistas. Y para ello hay dos personas que se van a ocupar en concreto de este tema. José Martínez Cobo lo hará respecto al Partido Socialista y Manuel Simón Velasco respecto a la Unión General de Trabajadores. Por otra parte, hay una serie de características distintas entre la cultura política del exilio que vino de la zona donde estaba, digamos, la dirección política, que era Francia, y donde se encontraba el núcleo mayor de dirigentes, y las que vinieron del otro lado del Atlántico. Yo creo que la cultura militante que viene del otro lado del Atlántico, fundamentalmente de México, tiene unos elementos muy particulares. Es una cultura caracterizada desde luego por una militancia muy activa, una militancia muy influyente, pero que por fuerza está alejada de la decisión diaria, de las decisiones de la dirección que tenían que tomar las personas que vivían en Francia. Además, evidentemente, el contexto sociopolítico en el que nace esta cultura política mexicana y del otro lado del Atlántico es distinto. Y para eso hemos pedido a Ludivina García Arias, que es una hija de exiliados a México que retornó a finales de la década de los 60, que nos hable de esta experiencia, de cómo se trasvasan las experiencias de una cultura que tiene que ver con otros valores, como es la cultura que se da dentro del país mexicano, la cultura socialista, aunque ella no militó en el Partido Socialista hasta que llegó a España. Y también a ella le hemos pedido la posibilidad, como primera mujer que fue dentro de la dirección de la Unión General de Trabajadores, en ocupar un puesto directivo en la comisión ejecutiva, le hemos pedido también que analice cómo influyó esta visión igualitaria entre hombres y mujeres que se tenía en las sociedades democráticas a la hora de trasplantarla aquí a nuestra sociedad, a la sociedad española, que era una sociedad muy rígida en estos temas, y qué acogida tuvo incluso dentro de las propias filas de los socialistas. Destacando también el papel de algunas personas que colaboraron decididamente en esta cultura política del exilio a trasvasarla a las organizaciones socialistas, yo destacaría el papel de Carmen García Bloise, una mujer que además fue adalid de esta cultura de los hijos políticos del exilio, de los hijos que se formaron dentro del exilio, que no habían nacido allí, pero que tenían ascendentes familiares, generalmente dentro del socialismo, y que además fue adalid también de la defensa de la igualdad entre sexos. Para ello hemos pedido a José Félix Tezanos que se ocupe de este papel y de toda la importancia que tuvo Carmen García Bloise en los aspectos organizativos dentro del partido. Creo también que sería importante hacer una comparación con otras culturas políticas, cómo los comunistas interpretaron de una manera totalmente distinta este asunto del exilio. En primer lugar, porque ellos situaron en sus organismos máximos de decisión a gente que había venido del exilio, y sin embargo parece que el choque entre culturas políticas del exilio comunista y el choque de gente de la clandestinidad fue muy superior que al que se dio dentro del Partido Socialista, pero en cualquier caso me parece importante de análisis. Y también, y en último lugar, otro aspecto que me gustaría que se tocara en esta mesa es el papel que tuvieron los retornados en esta especie de culto a la modernidad que se abrió en el Partido Socialista a raíz de 1976-77, que según algunos autores es paralelo, diría yo que casi es evidente, es paralelo a una moderación ideológica. Aquí sí que me gustaría saber cuál es el pozo que tiene, el papel que tiene esta cultura de los retornados en aspectos clave de índole ideológico-estratégica, como por ejemplo la posición frente a la monarquía, el europeísmo como un concepto referente con lo que conlleva además de atlantismo y de otras consideraciones, y especialmente, por supuesto, en el abandono del marxismo que se produce dentro del PSOE en 1979 y en el que tenemos que recordar que se produjo a raíz del 28 Congreso y cuando Felipe González, dimite de la Secretaría General, se implantó una comisión gestora en la que dos personas del exilio, Carmen García Bloise y José Prat, trabajaron, especialmente Carmen García Bloise, y yo creo que el trabajo de esta comisión gestora fue muy importante a la hora de abordar este proceso de preparación del partido para asumir algo que hasta ese momento parecía que era prácticamente inviable, que era el abandono del marxismo. Yo
va a servir para abrir un debate. Creo que trataremos de ver en qué medida el partido y el sindicato, que se reestructuraron a partir del 75, tuvieron en cuenta para acometer esta nueva realidad social y política con la que se enfrentaran, hasta qué punto tuvieron en cuenta la experiencia de los exiliados. Estas organizaciones, tanto partido como sindicato, que tenían la vocación de ser partido de gobierno y sindicato de masas, gestionaron las influencias que le llegaban del exilio de una determinada manera. Algunas eran muy favorecedoras, pero otras estorbaban. Y cómo dieron respuesta a estas organizaciones a las personas que habían vuelto, que muchas veces habían convertido el retorno en su objetivo prioritario vital y que evidentemente hicieron un esfuerzo muy fuerte por volver a su país y traer las influencias democráticas que ellos habían aprendido durante mucho tiempo. Para ello vamos a empezar entonces con la intervención de José Martínez Cobo. José Martínez Cobo nos va a hablar un poquito de la influencia que hubo en el Partido Socialista Obrero Español. Él nació en 1933, en plena Segunda República, y salió al exilio en el 39 junto con sus padres. Hijo también de una familia socialista, estuvo muy cercano a todo el proceso de reconstrucción de las organizaciones socialistas y junto con su hermano Carlos formó parte de la dirección de las Juventudes Socialistas en la década de los 60. Muy importante su papel dentro del proceso de renovación, en el que se abría una especie de crisis o de tira y afloja entre la política del exilio y la política del interior, que no es exactamente así, pero que ha sido muchas veces representada como tal, es el símbolo más visible. Y aunque él nunca retornó, el peso de su autoridad teórica ha quedado absolutamente patente con la dirección del Comité Federal que él ha presidido desde 1976 hasta el año 2000, con un breve periodo entre 1980 y 1982 en el que no fue presidente del Comité Federal. Además ha escrito varios libros sobre las organizaciones socialistas y desde luego ha reflexionado muchísimo con estos temas. Él, que es un retornado a medio camino porque nunca volvió a España, tuvo una influencia, sin embargo, fundamental dentro del partido y ha pensado lo suficiente como para desarrollar esta intervención. No sé cuándo quieres. Bueno, primero quiero agradecer la invitación que me hace esta Universidad de la UNED. Si hay una universidad conocida en la ciudad de Toulouse, donde resido, es desde luego la UNED, muy conocida en Estados Unidos, ciudad universitaria. Quiero agradecer también a la Fundación A los Caballeros de haberme invitado para tratar de un tema que me parece difícil y no sé cómo voy a salir de este reto. Bueno, pues empezaré, voy a hacer muchas anécdotas. Empezaré con la trágica noche del 23F. Es una noche que todos recordáis, de pánico, de inquietud, y la sede del partido en García Morato está desierta, no, casi desierta. Hay dos militantes en la sede, dos militantes los 80 años cumplidos. Uno es Carlos Martínez Parera, que ha sido largos años ejecutivo en el exilio y administrador del periódico del Socialista, que consiguieron mantener a pesar de todas las dificultades. El otro es Ramón Hernández, que viene de la agrupación parisina del Sena. Han bregado durante más de 60 años de militancia y están en la sede del partido. Me perdonaréis si con esta anécdota me salgo del tema de la segunda generación, pero hemos sido educados, Manuel Simón como yo, de tal manera que no podemos tratar este tema sin olvidar quienes nos ha transmitido nuestra formación y nuestra experiencia. Y debemos señalar que, claro, quienes habían cruzado la frontera en el 38, en el 39, cuando llega este periodo del 75, han pasado más años fuera de su país que en su propia patria. Por lo tanto, serán pocos los veteranos que regresen. Pocos. A los dos que acabo de señalar podría, por ejemplo, añadir Juan Iglesias Galindo. Juan Iglesias ha sido un militante importantísimo en el exilio
porque era el responsable de las relaciones con la clandestinidad. Era un vasco y además participaba en los órganos rectores de Euskadi. Estos hombres han podido ser miembros de organizaciones locales o nacionales y muchas veces es difícil encontrar su pauta. Otros es más fácil seguirlos porque han tenido cargos institucionales que permiten ilustrarlos. Por ejemplo, Mariano García Gala, el padre de Carmen García Gala, que será miembro de la agrupación de Moratalaz y sobre todo secretario de la Federación de Jubilados y Pensionistas. También Arsenio Gimeno Quería. Arsenio Gimeno era el eterno opositor a Llopis en el exilio y cuando vuelve a su Aragón natal, entonces es en el 78 el presidente del Partido Socialista de Aragón. Rafael Fernández Álvarez es el yerno del líder asturiano Belarmino Tomás y será secretario general de la Federación Socialista Asturiana y el primer presidente del Principado de Asturias. Y cómo no recordar con él su esposa, la carismática Purificación Tomás. A este grupo que viene del exilio del 39 podemos añadir quienes habían salido huyendo de la represión. Francisco López Real Curro, que fue secretario de la Federación Andaluza cuando se reconstruye en los primeros tiempos de la clandestinidad del partido y que desde su largo exilio belga será una clave para el reconocimiento del PSOE renovado por parte de la Internacional Socialista. Cuando regresa a España va a ser secretario de Migración en la Comisión Ejecutiva de los años 79-84, será también diputado por Sevilla en el 86 y 89 y terminará por ser senador también de Andalucía en 91. Máximo Rodríguez Valverde, el madrileño que fue miembro de la quinta y de la sexta Comisión Ejecutiva Clandestina y que tiene que refugiarse en Francia en 1953, será diputado de Madrid desde la primera legislatura y solo su estado de salud le impedirá seguir con el escaño. Y fue decano de las Cortes. Antonio García Duarte. Antonio García Duarte es secretario de las Juventudes Socialistas en Cataluña cuando tiene que huir a Francia amenazado con la represión y había sido condenado por haber participado en la guerra civil. En Francia será secretario general de las Juventudes, será ejecutivo del partido y ejecutivo de la UGT y será uno de los líderes del movimiento de Foro de la Renovación en el exilio. En 1976 regresa a España y en el 30 Congreso es elegido secretario de organización de la Unión General de Trabajadores. Será también senador por Málaga. Son un puñado de afiliados, pero van a resultar muy útiles en un periodo donde hay que rellenar listas electorales, hay que ocupar cargos de dirección y también en el anónimo trabajo diario de una organización que está levantando cabeza y que está alcanzando la legitimidad y la legalidad. Además, es una época donde cuando las organizaciones necesitan experiencia política y disciplina, porque las responsabilidades políticas del partido como la UGT aumentan más rápidamente que sus afiliados. Igualmente han entrado, y entramos también en el marco de esta mesa, entraron en el Senado, en las Cortes o en las direcciones locales o nacionales los miembros de lo que se llama la segunda generación del exilio, porque el exilio ha tenido esa virtud de poder, a pesar de las dificultades y del tiempo, ha podido crear una sucesión política y esta segunda generación tiene tres orígenes diferentes. Primero, un origen familiar, por ejemplo Carmen García Bloise, que todos conocéis, y que vuelve a Francia acompañada por Marisa García Gala, que será la secretaria de Ramón Rubial, y por también su hermano Antonio García Gala. Rafael Robledo, su esposo, volveremos sobre él,
Manuel Simón con su esposa francesa, Giselle, Paulino Barrabés con su esposa, también francesa, Rosette, Manuel Garnacho. Estos tres últimos tendrán puestos de gran importancia en la ejecutiva de la UGT, pero Manolo os hablará de esto. Benito Rodrigo González, Benito, el afiliado del SENA, que será diputado por Zaragoza. María Luisa Fernández, La Fuente, militante de increíble, incesante, eterna actividad. Agripino Tomás Vega, su esposo. Enar Corbi, María Teresa Ortiz, Carlos Atienza, que serán militantes de las agrupaciones madrileñas muy activos y también participarán de la creación de la Fundación Largo Caballero. Ludivina García Arias, que no quiero presentar, que ha ocupado multitud de cargos en la reorganización de la Federación Socialista Municipal de Oviedo, en la Federación Socialista Asturiana del Partido y de la UGT, que ha sido diputada, que ha sido eurodiputada y que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva de la UGT, un currículum vitae extraordinaria. Podemos añadirnos Carlos y yo, aunque desde luego no hubiésemos trasladado nuestra residencia. El otro componente, el segundo, viene de la migración económica. Está constituido por esos emigrados económicos que han integrado las organizaciones socialistas en Europa gracias a la actividad y a las iniciativas de las juventudes socialistas. Podré citar Sebastián Gallardo, que después de haber trabajado muy difícilmente y muy duramente en Alemania, vuelve a sus Islas Baleares. Jesús Mancho Atienza, que desde el exilio de Zúrich llega a Madrid para ser secretario de administración de la UGT, Frutos y Julián García, que van a reencontrarse en Toulouse con su hermano Vicente, que ha sido tesorero de la Federación de Juventudes Socialistas. Los tres van a reorganizar la agrupación de Talavera la Reina. Vicente será el presidente de esa agrupación y el presidente de la UGT participará igualmente en la organización de la agrupación de Villa de Bajeda y también de la agrupación en la central nuclear de Almará. Lino Calle García. Lino Calle trabajó en Holanda, donde le había enviado la Comisión Ejecutiva de la UGT, y a su regreso fuese durante varias sesiones secretario del Comité Nacional, así se llamaba entonces el Comité Federal. Fue también candidato a las elecciones por Segovia en la primera legislatura. Asturias vuelven otros compañeros que van a nutrir ese grupo que va a participar no la reorganización, siempre ha estado organizada, pero a la revitalización en publicidad y en libertad de Asturias. Celedonio Calvo, que viene de Alemania, Agustín González Villa, que viene de Bruselas, Agripino Rotella, que llega de Suiza, y Marino Suárez desde Lieja. Y seguramente muchos me olvido. Queda un tercer componente. Es un componente hecho por jóvenes que han salido también huyendo de la represión. Avelino Pérez, que será diputado por Asturias, Manuel Mondelo, minero asturiano. Asturias va a regresar también Manuel Villadíaz, desde Lieja, Miguel Ángel Martínez, diputado, eurodiputado, y que será miembro de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes. Su esposa, Miriam Solimán, que será la primera secretaria de Felipe González y más tarde secretaria de Javier Solana. José Luis Fernández Rosas, que es un militante también sindicalista asturiano. Antonio Aguiliano, diputado por Álava, miembro del primer Consejo General Vasco, que será también gobernador en Euskadi. Este grupo de tres orígenes tiene una unidad de pensamiento que proviene de la actividad de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas. Señalo que hay una revista Interview que ilustró esta unidad de pensamiento diciendo que se había creado el Club del Cassoulet.
el cassoulet es el plato tradicional de la región de Toulouse. Porque esos grupos de jóvenes que están en torno a la Federación de Juventudes tienen una fundamental preocupación: crear organización. Y esa preocupación la llevan muchos de ellos a España antes de la muerte del dictador. Claro, lo más interesante son las interrogantes que se plantean a la mesa. Es que han tenido influencia notable en la acción de las organizaciones, y si es cierto, es porque eran exiliados. Bueno, voy a utilizar unas cuantas anécdotas, muchas más se podrían añadir, pero tenemos que limitarnos. La primera anécdota únicamente la sitúo y dejo a Manuel Simón el desarrollo. Empieza con el 30 Congreso de la UGT en el Cine Diario. La minoría representante del exilio consigue cambiar el rumbo del Congreso. Y eso fue muy importante. La segunda anécdota viene del primer Congreso del partido, el del Melia Castilla. Es un congreso un tanto fabuloso. Yo soy uno de los delegados de la agrupación de Toulouse y, como de costumbre, me piden que integre la ponencia de estatutos. En esa ponencia de estatutos se elige un presidente, un ponente, de manera bastante serena, pero eso no dura. En realidad todo se transforma rápidamente en un debate totalmente caótico, anárquico. A las 2 horas no se ha empezado ni a discutir el primer artículo. ¿Y cómo se termina la cosa? Pues un primer voto de censura expulsa al presidente. Entonces los delegados dicen: bueno, tú que tienes experiencia, ponte en la presidencia. Bueno, de acuerdo, seguimos. No es funcionar, porque hay que cargarse también al ponente. Y se cargan al ponente. Y entonces dicen: bueno, pues tú serás ponente. No es posible. Sí, no, serás presidente y ponente. Y así podemos llegar y terminar los debates. Pero al lado hay una ponencia política. Desde el primer momento eligen a Carlos Martínez como presidente de la ponencia política. Y los debates se desarrollan sin ningún problema. Ningún mérito particular. Hemos estado formados en tantos centenares de asambleas, en tantos y tantos congresos, que tenemos una experiencia orgánica que no pueden tener los jóvenes militantes que llegan a su primer congreso y que descubren los debates congresuales, claro, con el entusiasmo, la exigencia y muchas veces los abusos. Otro ejemplo. En los primeros años de la transición, las decisiones políticas había que tomarlas rápidamente y eran de enorme calado. Y la Comisión Ejecutiva tomó la sabia actitud de convocar muy frecuentemente el Comité Nacional. Ya os he dicho que así se llamaba el Comité Federal. Pues bien, ese Comité Nacional estaba formado por unos 30 miembros, no más. Y la tercera parte eran miembros del exilio. Y esos miembros del exilio conocían perfectamente los dirigentes de la Comisión Ejecutiva del partido. Habían batallado con ellos en el proceso de renovación y los conocían mejor que los otros miembros del Comité Nacional que venían de las agrupaciones y las federaciones de criterio. Y por lo tanto dieron un apoyo político, una estabilidad a la Comisión Ejecutiva en un momento delicadísimo. Y, por ejemplo, ellos no conocían los conflictos que existían entre la Federación de Madrid y la dirección. Por lo tanto, fue un apoyo importante. Fue presidido por un exiliado, servidor, y frecuentemente su secretario fue también un exiliado. Se ha aludido también al 28 Congreso, el dramático 28 Congreso. Bueno, la comisión gestora está Ramos Rubial, está el presidente del Congreso, Federico Carvajal, pero curiosamente está Carmen García Gala, una exiliada, está José Prat, y está también Antonio García Duarte, que era secretario de la mesa. Y en esos meses dificilísimos, incertidumbre total, Carmen García Gala va a demostrar todos sus dotes y desde luego será gratificada porque en el Congreso Extraordinario será elegida
secretaria de organización. Pero esta crisis interna no está cerrada. Llegamos al Congreso con el boicot del sector de los críticos. Ese boicot da lugar a la conferencia de organización que va a romper con los estatutos anteriores. Esta conferencia de organización la impone, no sin dificultades, Carmen García Bloise a la Comisión Ejecutiva, y quienes la llevan a fin y la desarrollan son Carlos Martínez Cobo y yo mismo. Otro ejemplo que me parece relevante, que Manuel Arroca ha señalado en su libro sobre la historia reciente de la UGT en las relaciones internacionales, es la siguiente. Gracias a su experiencia internacional, Manuel Simón frena la tentación de la Comisión Ejecutiva de la UGT de aceptar la ayuda muy comprometedora de los sindicatos americanos hacia el CIU, y eso cuando la mayoría de la Comisión Ejecutiva pues no veía muchos reparos en ello. Bueno, de paso quiero añadir, porque estoy seguro que Manuel Simón no lo hará, que como secretario internacional de la UGT me meto otra vez en su terreno, pero a posta, llevo la UGT a las 4 esquinas del mundo. Yo quisiera añadir dos ejemplos de vida orgánica base. Cuando muere el dictador, hay que redactar un número extraordinario del socialista. Pues bien, ese número extraordinario del socialista se redacta porque Gisèle Simon ya había aprendido en Toulouse a utilizar una máquina especial IBM que permitía de teclear unos clichés que podían ser inmediatamente impresos. La máquina no ha cruzado la frontera, Gisèle sí, y va a utilizar una máquina IBM idéntica que saldrá de las oficinas del señor Sarasola, un amigo de Felipe González. Otro dato importante, el de la imprenta Torreblanca. Cuando el partido y la UGT empiezan a tener legalidad, es absolutamente necesario, imprescindible, tener un medio de imprenta, una posibilidad de imprenta para los pasquines, para la propaganda, para las ediciones editoriales. Y entonces se plantea la compra de la imprenta Torreblanca. Y esa compra se puede realizar porque se dispone de un hombre, Rafael Robledo, un profesional que va a asegurar con toda confianza y con toda profesionalidad el funcionamiento de esa imprenta, que será comprada por Paulino Barrabés, que gestiona los fondos de UGT y el partido. Y hasta los años 90 el partido y la UGT no tendrán problemas de edición por la existencia de la empresa Torreblanca. Bueno, ¿cómo explicar esas intervenciones? Bueno, primero se puede aducir algo que está de moda en las formaciones políticas, pero que muchas veces no se realiza: la formación. Esa segunda generación es una generación perfectamente formada en la militancia, en la resolución de conflictos, en psicología de grupos, en formación técnica. Y es la duración del exilio, el contacto con la vida normal de las democracias occidentales, que permite que esa experiencia sea trasladada a España, donde evidentemente no se han dado las condiciones para que esto se pueda realizar. Y repito, llevan con ellos una preocupación fundamental: hacer organización. Segunda cualidad, la disciplina, que no impide la libre expresión. Y esa disciplina es apreciada en una época donde todas las afiliaciones no son ausentas de sospechas o de flojedad. Es un partido además que improvisa, tiene que improvisar la actividad política, y ese grupo va a aportar coherencia, seriedad, y representan de manera indiscutible una transición, no entre el exilio y el partido, entre el partido antes del 39 y el partido de la democracia. Los líderes del partido y del sindicato están convencidos de su utilidad, los conocen, han trabajado durante 10 años con ellos en el proceso renovador. Y ese proceso renovador ha
suprimido cualquier litigio, cualquier conflicto entre el exilio y la dirección en el interior. Es una aportación que será poco espectacular, no es un trasvase de una dirección del exilio al interior, tampoco es un retorno triunfalista. Y tocando un aspecto moral, podríamos decir también que algo tiene que ver con en su influencia con la memoria histórica, no la actual, la memoria histórica de difícil definición, que tiene mucho que ver con el pasado. Cargando un poco la tinta, podría decir que cada uno de ellos era un trozo de memoria histórica. Bueno, se puede discutir, pero ¿quién puede discutir que cuando Rafael Fernández regresa a Asturias, con él regresa la figura de Belarmino Tomás y de las luchas de los mineros asturianos? Quiero recordar también aquí este hecho fundamental de esa convivencia durante 10 años, los años de 1963-4 a 74, de los dirigentes del interior con esos retornados de la Segunda Guerra. Pero esta aportación va acompañada de otro retorno, más inconsciente, tan inconsciente que muy pocos historiadores lo han señalado, con la excepción de Abdón Mateos. Y es el retorno de las ideas políticas del exilio. He leído hace poco un libro muy interesante que me ha entregado Manuel Simón, que es El PC y el PSOE en la transición. Es una obra de Juan Antonio Andrade Blanco. Pues ese libro me ha confirmado en lo que os voy a decir y que estaba redactado antes de que lo leyese. Porque se estudia de manera muy seria, muy inteligente, el cambio político, ideológico del partido, dejo el PC aparte, del Partido Socialista entre 1975 y 1982. Pero se estudia ese cambio con el olvido, yo utilizaría una palabra mucho más dura, pero no la voy a utilizar, con el olvido total de las políticas del exilio. Porque los cambios de la política del partido en el exilio son muy particulares. El Partido Socialista renovado, a partir de Turenne, toma una serie de decisiones políticas que son totalmente contrarias a las que había tomado el exilio. Totalmente contrarias. Pero cuando va a llegar al poder, regresa a las posiciones que había adoptado el exilio. Y eso lo hace, lo señalo, sin que ningún dirigente señale que es un regreso. Señale que es un regreso a políticas ya adoptadas. Un ejemplo para que lo entendáis mejor. La pertenencia a la OTAN la había decidido el exilio en 1948. Después de debates bastante duros y bastante difíciles. Y para mejor comprender estos cambios, basta con referirse a la declaración política del Congreso de Turenne. El Congreso que termina la renovación, no la inicia, la termina. Pues en esa declaración política se ve una política diferente de la del exilio. Y hay que señalar que entre los renovadores hay una diferencia. Los renovadores del exilio están acordes con las principales decisiones de política internacional o institucional que el partido ha tomado durante su largo exilio. Cuando los renovadores del interior, ellos tienen una política más izquierdista, más utópica y que difiere mucho de ellos. Vamos a dar tres temas de política de Estado. Primero, institucional. El exilio ha sufrido debates muy duros y renuncias trágicas para llegar a abandonar la legitimidad y la legalidad de la República. Y esto ha sido confirmado por el Partido Socialista cuando ha pedido el voto positivo para una constitución que incluía una monarquía parlamentaria. El exilio nunca ha evocado la Federación Ibérica de Repúblicas. El exilio nunca ha decidido alegremente de plasmar el derecho a la autodeterminación.
muy al contrario. El exilio siempre ha decretado que nunca acataría una monarquía impuesta y con eso ha tenido que oponerse a brillantes políticos socialistas del interior como Tierno Galván. Y esta posición de consenso la ha mantenido a rajatabla, y la ha impuesto a todas las formaciones que nacían y que se acercaban a ello, sean de signo demócrata cristiano o socialdemócrata. Este recorrido político del exilio ha sido poco examinado y comentado por los historiadores. Segundo tema, política internacional. La tradición de la sociedad española antes de la guerra civil era el neutralismo y el nacionalismo. El exilio va a tomar decisiones totalmente contrarias, por varias razones, que no tengo tiempo de detallar, pero una fundamental, porque estima que es el lugar y el camino donde tiene que situarse España. El exilio decide que España debe situarse en el bloque occidental y debe, por lo tanto, ingresar en el Pacto del Atlántico Norte, lo que deciden cuando se firma el acuerdo entre monárquicos y socialistas en 1948. El exilio socialista era pro-occidental y atlantista. Los renovadores del interior no solo no eran occidentales ni atlantistas, estaban contra la política de los bloques, pero fue la posición del exilio la que finalmente se impuso. Tercera posición heredada del exilio, pero esta vez sin conflictos en la transición, es el europeísmo. En el panorama político del franquismo y del postfranquismo no hay una formación política seria que esté hostil a Europa, pero no hay partido que pueda ofrecer el currículum vitae de europeísmo que ofrece el Partido Socialista. Ignacio Prieto estaba en el primer congreso del movimiento europeo en 1948, en La Haya. Lo había convocado De Gasperi, lo había convocado Churchill y creo que el tercero era Schuman. Es decir, que desde el principio están en ese europeísmo. Yo, como joven socialista, he ido a un seminario sobre Europa y el ponente era Salvador de Madariaga. Y ese europeísmo, ese label europeísta, va a servir mucho, evidentemente, al Partido Renovador. Señalo de paso también que la UGT, desde su exilio, fue cofundadora de la Confederación de Sindicatos Europeos. Es una tarea que ha sido mantenida durante 40 años y que la segunda generación ha también aprobado, mantenido y después importado. Voy a terminar con dos últimos ejemplos que son orgánicos y ideológicos. El partido se rige en el momento de la transición por los estatutos que han sido adoptados en Toulouse en 1944. Esos estatutos fijan centralización, ley mayoritaria absoluta, prohibición de corrientes de opinión, supeditación de la UGT a la política del partido, lo que se interrumpe después del Congreso 71 de la UGT, práctica de los congresos y su preparación. Es un modelo que permite una transición orgánica sin sobresalto, cuando tantos grupos y grupúsculos en España tratan de inventarse su modelo. Claro que ese modelo no ha servido, ya llegado un momento que no servía ni para el partido ni para las relaciones de UGT con el partido. Pero en ese momento ya estaban consolidadas las dos organizaciones y el modelo orgánico había sido útil, muy útil. Y la segunda herencia con la que terminaré fue ideológica y política. El PSOE se definía en el exilio como marxista y también lo afirmó en los primeros tiempos de la transición. Pero el exilio afirmaba su marxismo de una mano y tenía una práctica socialdemócrata de la otra, lo que se olvidaron los dirigentes del Partido Renovador. Llegó el momento en que las realidades impusieron que había que romper con una afiliación exclusiva con el marxismo
Pero pocos meses antes de esas declaraciones de Felipe González, la Comisión Ejecutiva publicaba un documento donde decía que estaba dispuesta a colaborar y a discutir con los grupos socialdemócratas. Es decir, que había una ambigüedad, una incoherencia que evidentemente el exilio había resuelto de manera pragmática y que el partido terminó por resolver de manera pragmática. No ha renunciado el partido al marxismo, no, lo ha camuflado. Y el partido es hoy, en la teoría y en la práctica, un partido socialdemócrata. Lo que quería demostrar, a lo mejor no lo he conseguido, es que ese grupo de la segunda generación que regresó a España para ayudar a las organizaciones, pues representaba también un partido que transmitía a España un organismo perfectamente concretado y dispuesto para la lucha política, que tenía una política establecida, moderna, pero que se había olvidado temporalmente de ella, y que por lo tanto el partido del exilio no había hecho únicamente antifranquismo o enquistamiento orgánico. El partido del exilio ha hecho verdaderamente política española. Y eso es de lo que estaban convencidos los jóvenes de la segunda generación cuando regresaron a España. Bueno, para desarrollar la influencia que el mundo del exilio tuvo en la UGT, contamos hoy con Manuel Simón Velasco, también un hijo de exiliado, que estuvo primero en Francia y después en Bélgica, donde desarrolló sus primeros trabajos como minero y donde comenzó su militancia en las organizaciones socialistas. Después ha tenido una multitud de cargos durante el exilio, incluso fue una de las personas que estuvo en la dirección del partido con Rodolfo Llopis, y en 1975 regresó a España después de adquirir un vastísimo conocimiento internacional, incluso en la Europa conformada por la revolución de los claveles, a punto de morir Franco en 1934, estuvo allí haciendo una serie de trabajos encargados por la CIOS, por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, y cuando llegaba aquí a España tenía un conocimiento muy importante de todas las organizaciones internacionales que evidentemente la Unión General de Trabajadores aprovechó. Además es uno de nuestros colaboradores en la Fundación Francisco Largo Caballero Masa de Tebales y bueno, pues tienen la palabra. Muchas gracias, Manuela. Muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda y darme la posibilidad de reencontrar con tantos amigos y compañeros, y en particular me permitiréis que ponga el acento en José, y diré por qué duele. Este proyecto de la Cátedra del Exilio, que da comienzo con esta mesa redonda, al regreso de la segunda generación, etcétera, etcétera, y bueno, etcétera, porque me han dicho que había que acelerar. Me parece muy interesante y también espero que va a ser una realmente útil iniciativa. En mi intervención voy a procurar abordar el tema que me corresponde de la manera más ordenada posible, teniendo en cuenta el tiempo, cortísimo tiempo que nos ha sido impartido a cada ponente. Y atendiendo a algunos de los interrogantes que se han realizado en la introducción de esta mesa, me referiré de manera somera a este aspecto cuantitativo y cualitativo, geográfico también, del retorno de los expatriados. Intentaré luego ser un poco más preciso a la hora de abordar la presencia de los exiliados o expatriados en el seno de las estructuras de la propia UGT y particularmente a partir, como no, del famoso, para mí, el congreso más importante que me tocó vivir, el 30 Congreso del año 1976. Y luego, de manera más resumida, daré también mi visión a la hora de especificar los ámbitos en que los compañeros y las compañeras que regresaban del exilio pudieron contribuir a la consolidación de la Unión General de Trabajadores. Digo bien consolidación, porque no debemos olvidar jamás que la UGT no dejó de existir un solo día de sus 125 años de existencia. Pero antes de desarrollar los puntos citados, desearía hacer una pequeña referencia a lo que representó
el caudal de valores y de experiencia del exilio, José ya se ha referido un poco a ello, antes de que se produjera la muerte del dictador. En el caso de la UGT, concretamente, a que se produjera, porque en este caso sí se produjo una ruptura sindical, así como no la hubo probablemente a nivel político, sí a nivel sindical se produjo. La recuperación de un modelo sindical clásico era naturalmente en nuestro objetivo. Un modelo sindical fundamentalmente de corte occidental, precisaremos un poco luego, propuesto por la OGT, es decir, un sindicalismo libre, democrático, representativo y naturalmente un sindicato de clases. A lo largo de los años 60 fueron muchos los compañeros y las compañeras que, militando en la clandestinidad, habían participado en los campos escuelas que cada año organizaba la Unión General de Trabajadores en una estrecha colaboración con las juventudes socialistas. Allí coincidían decenas de jóvenes socialistas y ugetistas del exilio, generalmente hijos, por lo tanto, del exilio, con otros que venían del interior. Nosotros, cuando empleamos la palabra interior, hablábamos de la clandestinidad. Conformándose en estos campos escuelas en verdaderas escuelas de formación sindical y política, pero también de convivencia, de fraternización entre el exilio y la clandestinidad. Igualmente, el hecho de que un creciente número de representantes del interior acudiesen y participaran en los congresos del exilio hasta el año 1973, en el caso de la UGT, fue un elemento importantísimo en materia de formación. También lo fue para los responsables de nuestras organizaciones clandestinas, los que acudían a las reuniones de los consejos generales que se solían reunir en territorio francés. No menos importante fue también la formación adquirida por los compañeros procedentes del interior cuando formaban parte, muy importante esto, con los representantes del exilio en delegaciones, hablo concretamente de OGT, que nuestra organización enviaba a las reuniones en los órganos de dirección de nuestras internacionales con sede en Ginebra o en Bruselas, así como a las asambleas que cada año se celebraban en Ginebra por parte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. La mayoría de estos hombres y mujeres que tuvieron que asumir las direcciones de nuestras organizaciones en los últimos años del franquismo y en los primeros de la transición estaban, por lo tanto, bastante familiarizados con el desarrollo orgánico y estatutario de nuestras organizaciones. Conocían también las estructuras sindicales y políticas de ámbito internacional y créanme que también sabían valorar la importancia de las mismas. También quiero decir que los principales responsables de nuestras organizaciones en la clandestinidad se conocían personalmente e incluso, en algunos casos, habían establecido unas relaciones personales y cordiales con muchos de los que, llegado el momento, tomaron la decisión de abandonar la diáspora y regresar a España. Estos son elementos que explican muchas cosas. No hay tiempo para desarrollarlo, pero que ayudaron mucho. Si nos referimos al aspecto cuantitativo del retorno, no disponemos de estadísticas fidedignas, por lo menos, respecto al número de compañeras y compañeros que decidieron en su día regresar a España. En cualquier caso, los retornados correspondientes a la primera generación de exiliados han tenido que ser muy pocos. Y tampoco fueron muchos los que formaron parte de la llamada segunda generación del exilio. Y por las mismas razones, tampoco creo que podamos ser muy precisos a la hora de decir, con rigor, cierto rigor, dónde se fueron incorporando estos compañeros que regresaron a España a principios de la década de los 70. Disponemos de algunos datos y testimonios incompletos, pero que nos pueden permitir afirmar que Madrid tal vez fuera la ciudad de la autonomía, de la Comunidad Autónoma de Madrid, que habría recibido a la mayor parte de los retornados. Hay que añadir algunas comunidades más: Castilla-La Mancha, Valencia, Asturias, Cataluña, Aragón, Cantabria, el País Vasco. Pero digo, hay pocas estadísticas fiables al respecto. En este ámbito geográfico cambiaría notablemente si pudiéramos añadir a los retornados del exilio puro y duro los expatriados por razones económicas, conocidos como emigrantes económicos, que salieron de España, algunos de ellos a partir de los años 56 y 57. Yo lo sé
tratado, yo los he conocido en las minas de Bélgica. Una gran oleada de emigrantes de Asturias estuvieron trabajando en aquellas minas. Y además que se fueron poco a poco, bastante de ellos, adhiriendo a nuestras organizaciones del exilio. Durante más de 18 años, algunos de estos compañeros y compañeras vinieron y compartieron con nosotros la actividad y postulados de las organizaciones políticas y sindicales que estaban exiliadas, pues no solo en Francia, estamos hablando ya de otros países de acogida de esta mano de obra española. Me referiré ahora a la influencia de aquellos retornados, a la verdad que aquellos retornados pudieron ejercer tanto cuantitativa como cualitativamente en uno de los momentos, creo yo, más decisivos de la UGT en la hora de recuperar para la clase trabajadora española un modelo social que a medio plazo, y venciendo, hay que recordarlo, no pocas dificultades, acabaría por imponerse finalmente en nuestro país. Aquel momento histórico coincidió, como ya lo he apuntado, con la celebración en Madrid del 30 Congreso de la UGT. Hubo en una sala algunos miembros de delegaciones, en concreto de Madrid, que participaron en aquel congreso. Es decir, que ese congreso, repito, para mí fue, yo creo que el congreso más importante que vivió razones históricas nuestra organización. Hay que recordar también que este congreso además se celebró en un momento en que las organizaciones políticas y sindicales aún estaban en la ilegalidad. Y en aquel congreso se pudieron verificar algunas de las aceleraciones que estoy realizando en esta breve intervención. Por ejemplo, los delegados a ese congreso, en representación de 6.857 afiliados al día de sus cuotas, eran aproximadamente 600. La UGT del exilio estaba representada en aquel comicio por los delegados de 65 secciones que habían venido de todo el exilio. Francia, Alemania, Holanda, Suiza, y representaban 1.524 cotizantes al día de sus cuotas, condición sine qua non para poder formar parte del Congreso. Esos 1.524 están en estos 6.857, claro. Es decir, que el exilio de la UGT en ese Congreso, los representantes del exilio en ese Congreso, eran aproximadamente un 23% del conjunto de los afiliados de la UGT. La influencia de los delegados en representación de dichos afiliados del exilio en aquel Congreso fue determinante. Personalmente yo creo que fue decisiva. Se pudo verificar en efecto en los debates de las 8 ponencias que constituyeron el Congreso, así como en las discusiones y aprobaciones en las sesiones plenarias de las resoluciones del Congreso. La mesa del Congreso fue presidida por Ramón Rubial y en ella ya había 2 representantes del exilio. Una es esta compañera que está aquí, Ludivina, que era secretaria de Armas, y Arsenio Jimeno, que venía de la sección de prensa. Los debates que se produjeron fueron trascendentales para el devenir de nuestra organización y también para el sindicalismo democrático de España en general, y no creo que estoy exagerando. Sería muy largo y prolijo comentarlo y analizarlos todos, pero voy a centrarme en el que probablemente fue, José lo recordaba, el más importante y el más representativo de la influencia que ejercieron realmente los representantes de nuestras estructuras sindicales de la UGT. La ponencia de estatutos y de organización fue una de las más concurridas y la que más debates ha suscitado en ese Congreso. El ponente fue José Martínez. Aquella designación tenía un porqué, ya que no pocas propuestas que habían ido llegando a la Comisión Ejecutiva y en preparación del Congreso venían de la mayor parte, no la mayor parte, de una parte importante de comités provinciales de la UGT en la clandestinidad, apuntaban a la exigencia de que la UGT se declarara plenamente autónoma e independiente respecto a los partidos políticos. Fijaros que a tal punto que la sección de Madrid no aprobó el nombramiento de Diego Meyorente como vicepresidente del Congreso, porque ya decía en aquel entonces, antes de que se diera el debate, de que no podía estar en la mesa porque formaba parte de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Madrid. Por tanto, era ese el ambiente y el clima que se apuntaba en ese Congreso. Abogaba, por lo tanto, esta propuesta por la total incompatibilidad en el desempeño simultáneo del
filosofía de la propuesta, de cargos directivos a nivel del Estado español, de la UGT, y los que pudieran ostentarse en los partidos políticos. La mesa del Congreso había cuenta que desde la ponencia se había rechazado esta propuesta, pero se había solicitado un voto particular, abrió 2 turnos a favor del voto particular y 2 turnos en contra. Era nuestra forma de dirimir los debates democráticamente, claro. El delegado José Romero y Baldomero Lozano, Romero por Sevilla, Baldomero Lozano por Madrid, defendieron el voto particular. Los compañeros como ponente José Martín Cobo y Arsenio Gimeno, con enormes dificultades de dicción, porque yo tenía la garganta muy afectada por un cáncer, argumentó naturalmente en contra. Yo recuerdo muy bien aquel debate. Fue por todo lo que conllevaba en sí mismo y las consecuencias que podía acarrear, no solo para la UGT, sino también para el conjunto de la familia socialista y al modelo sindical al que aspirábamos en ese congreso. Fue un debate de mucha altura, muy intenso y también por momentos muy tenso, y que dejó anonadado a cada uno de los 98 delegados internacionales que estaban presentes en la sala, que no entendían ni el alcance ni el tenor del debate, porque no había traducciones simultáneas, no teníamos medios para eso. El resultado de la votación, después de un largo debate, muy largo, rechazó el voto particular por 5.000 votos, de los 6.857 posibles. A mí no me cabe la menor duda que tanto en la ponencia como en el plenario, las intervenciones de los delegados que representaban las secciones del exilio, incluyendo los expatriados económicos, y los contabilizamos, que eran 25 delegaciones de las 65, fueron determinantes. Es verdad también que a los representantes de los 1.524 del exilio, votos del exilio, se unieron por lo menos 3.500 de compañeros que venían de la clandestinidad. En particular, había algunos convencidos de antemano, Asturias, País Vasco, sobre todo, pero aún así todos los demás lo fueron estando a lo largo de los debates de la ponencia y por los argumentos de Arsenio Gimeno y José Martínez Cobo en la sesión plenaria del Congreso, no me cabe la menor duda. Sin embargo, un día más tarde, a la hora de definir el modelo sindical que vamos a proponer a la clase trabajadora y a la sociedad española, el Congreso aprobó por amplia mayoría, casi por unanimidad, ¿verdad?, que la UGT debía ser un sindicato de clase. Es decir, transformador de una sociedad, eran los términos que utilizábamos, transformador de una sociedad capitalista en una sociedad socialista. No quedábamos atrás de lo que decía el PSOE, también decíamos nuestras cosas. Autónomo y libre, queríamos decir con eso, de la patronal, del Estado y de los partidos políticos. Pero también decíamos, no apartidistas, no antipolíticos ni antipartidos. Un sindicato unitario, sí, pero no único, y voy a emplear un barbarismo, porque no creo que no existe aún en el diccionario español, avancemos un poco hoy, pues, unicitario, era una palabra que se utilizó sobre todo a raíz del decreto, ley en Portugal, cuando se decreta que el sindicalismo portugués será unicitario, único, porque la ley prohíbe que haya otros. Esto era lo que pretendían algunos, dentro y fuera de la propia organización. Entendiendo que la unidad se debía, y era el frontispicio de nuestro Congreso, se tenía que edificar desde la libertad sindical. Naturalmente queremos un sindicato democrático y representativo y naturalmente internacionalista, como no, y solidario, que han sido siempre baluartes de nuestra historia. En esto no hubo diferencias entre los delegados venidos de fuera y de dentro de España. Claro que también insistíamos mucho que esto que deseábamos lo queríamos en un marco constitucional que garantizara la total y efectiva libertad sindical. Así lo recogió luego nuestra Constitución. Además, en ello intervinieron los convenios de la OIT. Otra muestra de influencia y de reconocimiento hacia los compañeros y las compañeras del exilio se pudo verificar en otra importante decisión del Congreso: la elección de su comisión ejecutiva concedente. Iba a regir los destinos, además de la organización, imaginaros en los años 76 en realidad, en un momento tan importante para esta y para el devenir de las libertades, en general, las libertades en España.
La comisión ejecutiva que eligió el Congreso estaba compuesta por 15 compañeros y compañeras. 14 varones y una compañera, ¿no? Que era en este caso. Bueno, pues de estos 15, 5 procedían del exilio, venían del exilio. 5, el 30% de la comisión ejecutiva de la dirección del partido venían del exilio. Además, otro aspecto importante, no menor, estos compañeros no fueron designados para cualquier puesto. Fueron designados, menos el secretario general, a los puestos de importancia decisiva para la vida de la organización. Antonio García Duarte, ya lo dijo José, nombrado secretario de organización. Jesús Mancho, la administración. Manuel Garnacho, que asumió la enorme responsabilidad de coordinar, consolidar y ir creando las federaciones de industrias y de servicios. Ludivina, a quien le correspondió la tarea y la responsabilidad de coordinar la política del ámbito de migración y de inmigración. No solo estaban los españoles fuera, es que estaban llegando también a España trabajadores, ¿verdad? Y el que os habla, que le tocó en suerte las relaciones internacionales. Posteriormente, incluso, al abandonar Ludivina y Duarte, se incorporaron 2 compañeros nuevos en el 78, ¿no? También fueron 2 compañeros de misión. José Luis Botán, que venía de París, y el compañero Paulino Barrabés, que se incorpora como un tesorero que venía de Francia. También sería muy importante a nivel cualitativo la presencia de compañeros y compañeras que procedían de distintas estructuras de la UGT, como el Comité Federal, como sabéis, en nuestras estructuras es el órgano más importante entre congresos. Pues ese comité se constituyó el mismo año, en octubre, 9 y 10 de octubre, se constituyó el Comité Federal después de naturalmente una elección democrática en toda España y en el exilio. En este Comité Federal estuvieron 8 representantes del exilio y se reunió el 9 y el 10 de octubre y lo presidió Carlos Grajera. Esa fue la primera reunión del Comité Federal de la UGT en España. No hay tiempo, me hubiese gustado, el texto va a quedar a vuestra disposición, pero hay una referencia también de nombres, de personas que merecen todos ellos una referencia. Muchos los ha citado ya José, pero en el mismo momento, al mismo tiempo, estaban regresando de París Roldán, Alvariño, que habían llegado de nuevo a sí, bueno, era la ilegalidad, pero que contribuyeron fuertemente a la creación de las federaciones, al menos de telecomunicaciones y de la enseñanza, con los compañeros de dentro. Habían también venido compañeros de Suiza, Carmen Martín y Antonia Olmos, que formaron el primer núcleo de secretariado de las estructuras mínimas que teníamos la Confederación. También volvieron, padre ya se ha nombrado, la familia Tienza, en 2 tandas, primero Carlos y María Teresa y luego el padre. Carlos y María Teresa trabajaron denodadamente en Madrid, en la reconstrucción del partido, pero Carlos y Enarco Rique, también tú has citado, había vuelto de París, fueron 2 cuadros, los mejores preparados y ejecutivos en la creación de la propia Fundación Largo Caballero. Yo creo que María Luisa Fernández, que está aquí, que ya has mencionado, yo tengo que añadir muchas cosas que me olvidé, pero una mención concreta. El trabajo que desarrolló María Luisa con Gallardo, como Lino en el Lotas Pedreiros en Alemania. Yo llegué a Alemania en el 63, por cierto, abro un pequeño paréntesis, hace 50 años, día por día, en octubre del año 63. Yo no quería ir, pero este señor y su hermano, que dirigían en aquel entonces, uno secretario general y otro secretario de organización, la Federación de Juventudes, pidieron voluntarios, ahí que nos apuntamos, María Luisa y Gerardo, y aparecí en un mes de octubre, en un invierno el más duro que se recordaba en Hamburgo, a trabajar entre los compañeros de unidad. Bueno, porque sepáis que en ese congreso, muchos de los delegados que había representando esa expatriación económica importante, eran delegados y eran fruto del trabajo que habíais hecho en Alemania, porque yo me volví en el 65, claro, pero vosotros continuasteis. Eso era el trabajo que las juventudes socialistas nos habían encomendado y María Luisa ha sido una de las dinamizadoras de este trabajo. Quiero detenerme en 2 casos, sin embargo, uno que refleja un poco el esfuerzo de estos militantes del exilio en la reconstrucción del sindicato a nivel horizontal y vertical. Cuando digo vertical, para nosotros no tiene nada que ver con el que Comisiones Obreras quiso integrar. No, me refiero
a los sectores de actividades, los gremios, como dirían los argentinos. Me estoy refiriendo a Benito Alonso. Benito Alonso, un compañero que defendió, representó, mejor dicho, y mantuvo en todos los años del exilio, 36 años, la Federación de Comunicaciones adherida a su internacional, con un seguimiento escrupuloso de sus actividades, con los informes. Bueno, la Fundación también tiene ahí un legado maravilloso de todos estos materiales. Y Benito regresó inmediatamente después de la muerte de Franco y pasó a ser el presidente de su Federación de Comunicaciones. Luego, poco tiempo después, secretario general. Es un caso emblemático. Es el caso de un hombre que se va en el 39, que regresa 36 años más tarde y se pone al frente con un equipo de jóvenes que yo recuerdo que lo adoraban, que lo respetaban, era un referente en toda la organización, no fue en el exilio, luego fue en el interior. Benito Alonso. Es un caso emblemático. Y a nivel horizontal, geográfico, tengo la fuerza que citar, creo que fascista, no recuerdo conmigo, un hombre como Avelino sale en el 62 perseguido por sus hazañas, por sus actividades en la clandestinidad, y regresa a España y vuelve a la mina. Y ahí inmediatamente es el secretario general de la Generación de Mineros, y luego pasa paralelamente a actividades políticas, reorganiza el partido, ocupa puestos del partido, como ha dicho José, llega a ser incluso diputado en el Parlamento en la primera legislatura, empieza la primera legislatura y se vuelve a la mina. No queda, bueno, inmediatamente lo dirigen para el Parlamento regional, en fin, etc. Son casos absolutamente emblemáticos. La capacidad que tenían estas personas de traer consigo en su mochila toda esa experiencia a la que se ha referido José. Con ellos, naturalmente, han vuelto muchos más compañeros. Otra vez más dejo la lista aquí escrita. Uno de ellos, que volvió a Asturias desde Bélgica, era Agustín González. Para nosotros era Otilio, era el nombre de guerra. Fue un hombre extraordinario en la reconstrucción de Asturias. Además, Otilio llegó a ser, antes de su muerte, el miembro de la ejecutiva asturiense del Partido Socialista Obrero Español. Se ha citado Vicente García, para nosotros es una divinidad, no solo porque era el tesorero de las juventudes, sino porque era un luchador nato, él y toda su tribu, porque es que es una tribu la familia de Garcías en Castilla-La Mancha, y han reconstruido, han ayudado a consolidar la organización de manera ejemplar. Bueno, si por otra parte tenemos en cuenta, pudiéramos tener en cuenta el peso que pudieron ejercer también los afiliados de la sección de la UGT en el exilio a finales de los 50, me estoy refiriendo a los expatriados económicos. Bueno, a la hora de regresar a España era importante que tuvieron o involucrarse también en la reconstrucción de nuestras organizaciones. Tendríamos que ampliar, eso sí, de una forma notable, el campo de acción y de influencia de nuestros retornados. Es importante recalcar que estos compañeros y compañeras habían recibido, esto es un dato muy importante, a lo largo de su estancia en los países de acogida, en las empresas en las que trabajaban, una formación sindical muy sólida. Entre estos emigrantes, a los que yo estoy afiliados a la UGT, probablemente había muchísimo más afiliados a la UGT que al PSOE. Lo que no era el caso en el exilio de la primera hora en Francia, o en Londres, o en México, donde se confundía la afiliación del partido y del partido. Eran dos afiliaciones distintas, claro, pero prácticamente los estatutos del partido decían que todo afiliado al partido que fuera asalariado tenía que afiliarse a la UGT, no al revés, a veces se ha dicho de manera injusta, ¿no? Pero en esta diáspora, en esta expatriación económica, el número de afiliados a la UGT era superior al partido, era más fácil, lo sabemos por experiencia, María Luisa, de afiliar a un emigrante a la Unión General de Trabajadores, porque entre otras cosas éramos el puente a veces para que se incorporara el sindicato del país que decirle, toma partido, partido. Era un proceso más lento, ¿no? La mayor parte de esta gente, como digo, tuvieron una formación, recibieron un bagaje de formación sindical muy importante, y algunos de ellos se destacaron notablemente. Llegaron a ocupar incluso puestos de responsabilidad en los sindicatos de aquellos países. Estos retornados, una vez que se establecieron en España, fue un proceso muy lento, y no hemos controlado ni el tiempo ni en nada.
muy a menudo volvían a sus ciudades y pueblos de origen y fueron determinantes, estoy convencido de ello, sería un buen estudio hacer, a la hora de vertebrar una vida asociativa, una vida política, una vida sindical en el país. Hay nombres, tampoco los voy a citar porque son muchos, pero algunos de ellos fueron muy importantes. Estoy pensando en Manuel Villa, Adolfo Conde, José Caballero. ¿Por qué los cito estos tres? Porque fueron casos muy concretos de que inmediatamente reincorporados por su actividad, por su dedicación, entonces fueron nombrados alcaldes y algunos de ellos con mucho éxito y algunos con muchas legislaturas asociadas. Es decir, que eran cargos que se distinguían rápidamente y es verdad que el Partido Socialista en aquel entonces necesitaba cuadros de este tipo. Cada elecciones políticas nos esquilmaban a la Unión General de Trabajadores, en particular en los sindicatos de los servicios públicos. Y ahora me gustaría referirme a cuáles pudieron ser las aportaciones de estos retornados del exilio a las tareas de reorganización, ¿no?, y estrategias de los regímenes de enfrentamientos. Bueno, es evidente que la experiencia de Antonio García Barque, su conocimiento de la sociedad española, de la historia de nuestras propias organizaciones, ¿no?, su trayectoria política, lo dijo antes José, fue el más joven condenado a muerte en España. Lo fue con 16 años. Fusilaron su padre en la Antequera, que era diputado y alcalde. Era, por lo tanto, el prototipo de hombre que por su talante, además, facilitó y diseñó la ejecución de un plan de trabajo que permitió en menos de 2 años, 76, 78, cuando se fue al Senado, sentar las bases de la organización en todo el territorio nacional. Digo, sentar las bases. Era ya una tarea encomiable. Esta labor importantísima, y llevando naturalmente a la práctica los acuerdos de nuestro Congreso, Antonio García Barque lo hizo acompañado de Manuel Garnacho. Ambos se conocían desde hacía mucho tiempo, eran amigos, eran, como ha dicho José, cómplices con otros que estamos aquí en esta sala del proceso renovador que se dieron en nuestras organizaciones, empezando con las juventudes. Y me gustaría insistir en este aspecto. Es decir, que para mí tuvo una gran importancia lo que representó, el grado de confianza que representó y compenetración que representó entre los miembros de la Comisión Ejecutiva que salía de este Congreso, este ambiente, este clima, esta delegación de confianza absoluta. Yo creo que la creación en ese momento de las 22 federaciones estatales de industrias y servicios, no sé cuántas quedan, ¿no? Creo que eran 4 o 5, ¿no?, porque se han ido fusionando. Matilde era una de las fundadores de la química, Paco Ramos, que tengo aquí enfrente, no lejos de mi casa, creamos la FETAP, con Siriaco de Vicente, y otros, Rufo, hijo, tanta gente. Fue una tarea crucial para la vertebración de nuestra organización en el pleno desarrollo de nuestros proyectos sindicales. Este proyecto, o modelo sindical, que defendía casi en solitario, hay que recordarlo, ¿verdad?, era, como antes apunté, un modelo clásico acorde con las estructuras, no había nada que inventar, eran las estructuras europeas, de todas las organizaciones sindicales europeas afiliadas a nuestras internacionales, a la mundial, pero también a las federaciones de industrias internacionales, de la que además llegaron a ocupar cargos en sus comités ejecutivos, ¿verdad, Matilde?, y la Confederación Europea de Sindicatos, que además contribuyó notablemente a la construcción del proyecto de Unión Europea al que aspirábamos y creo que seguimos aspirando, porque aún no está realmente a punto, ¿verdad? Asegurada la base organizativa, era fundamental afianzar también una política administrativa, financiera y solvente, también rigurosa. Y teníamos que hacer con muy poco, no disponíamos de prácticamente de ningún recurso, teníamos que hacer mucho, teníamos que edificar el sindicato. La dedicación de Jesús Mancho y la experiencia que Paulino Barrabés apuntó desde el exilio, pues bueno, permitió llevar a las estructuras territoriales y federales de las federaciones de industrias pues una política coherente y pues, difícil de llevar, repito, porque los pocos ingresos que teníamos eran las cuotas y las grandes batallas que recordaréis de cómo repartir las cuotas era una cosa muy difícil. Por otra parte, Ludivina, que venía de México y que por lo tanto sabía lo que había supuesto la solidaridad de aquel país
por los exiliados, en este caso españoles, aportó una experiencia y una sensibilidad muy importante para afrontar el tema de la inmigración de centenares de miles de migrantes que aún teníamos en una Europa en crisis en aquel entonces, donde se estaban procediendo a grandes recortes sociales entre los emigrantes, pero también para preparar la organización a hacer frente, como he dicho antes, a lo que iba a ser una avalancha de inmigrantes